comprometido con primero su objeto de estudio y con ello, con una visión en una reserva de objetividad que tiene el campo científico, que desgraciadamente se ha ido perdiendo a costa de intereses y principios que ya no son los del conocimiento, que ya no son los de la República del Conocimiento, que nos va a ser imprescindible para esta cuarta transformación. No podemos prescindir de esta gran República del Conocimiento frente a los grandes retos, como decía la diputada, que nos aquejan en temas como salud, nuevas tecnologías, implicando independencia tecnológica y no mayor dependencia tecnológica, rezagos sociales, temas como el de la basura. México es uno de los grandes productores de basura. Cuando haya enfoques para prevenir esta terrible realidad ambiental, la contaminación con sustancias cancerígenas de nuestros acuíferos, de nuestros ríos, de nuestros lagos, que están implicando la aparición de enfermedades que tendríamos que estar pudiendo prevenir y que están matando a nuestros niños, como es el cáncer de sangre. Es decir, cuando nosotros nos colocamos en esta frontera del conocimiento con toda humildad, porque mi padre, que era científico, me enseñó que ante todo un científico siempre tiene que ser humilde, con esta implicación que tiene el estar en esta frontera de lo desconocido, y con toda honestidad, uno está necesariamente totalmente alineado con los principios de esta cuarta transformación y con esos principios que son imprescindibles hoy en día para realmente poder hacer frente a muchos de los retos que nos están dejando más de 3 décadas de un sistema neoliberal que ha implicado rezagos, que ha implicado destrucción ambiental, violencia y todo lo que ya sabemos. Entonces, con esta perspectiva y con esta convicción es que me encuentro hoy aquí, fuera de mi laboratorio, fuera de mi cubículo de investigadora, con todo el privilegio que eso implica, estando en una universidad pública como la UNAM, para comprometerme frente al pueblo de México, frente a ustedes y obviamente ante quien me convocó, que es el presidente electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para ocupar esta posición tan importante al frente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que quisiéramos convertir de facto en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Y no es una cuestión de una H, como han dicho por ahí algunos colegas, es una cuestión muy profunda, es una cuestión que tiene que ver con esto que les acabo de decir, con la convicción humanística de que no se puede estar comprometidos con los principios de esta cuarta transformación si no se ejerce una actividad científica y tecnológica con un profundo sentido humanístico y social, y por lo tanto con un profundo sentido de cuidado del medio ambiente. Entonces, al ocupar esta dirección general o esta rectoría de lo que es la cabeza del sector de las humanidades, las ciencias y las tecnologías de este gran país, una de las primeras cosas que nos ha propuesto como mandato el presidente electo es consolidar los apoyos que da el Estado, que son, aunque no tan grandes como quisiéramos, bastante cuantiosos, poco más de 91,000 millones de pesos, consolidar lo más posible de este recurso público para el quehacer de las humanidades, las ciencias y las tecnologías en este consejo, que es, como les decía, la cabeza del sector de los académicos, pero también de la posibilidad de romper la frontera del conocimiento para ahora sí, como nos decía la diputada, hacer impacto en el cambio tecnológico con sentido social e invitar y convocar al sector privado a no recibir subsidios del Estado sin rendición de cuentas, como ha sido hasta ahora, sino aportar con su capacidad para que esta inversión en humanidades, ciencia y tecnología se traduzca en soluciones urgentes en campos como el de la salud, el del ambiente
y también diversas problemáticas de seguridad y otras. Ahorita voy a profundizar en algunos de los ejemplos que tenemos en mente. Entonces, esta es una primera tarea. Creemos que sin mucho cambio, inclusive legislativo, se puede hacer un esfuerzo de consolidación de estos recursos que están dispersos en el presupuesto federal, y esto no implica quitar o consolidar los recursos que se destinan, ojo, a entidades sectorizadas, autónomas, como son las universidades, como son los institutos nacionales de salud, que son impresionantemente buenos e importantes para este país, etc. Sin tocar esos presupuestos, inclusive haciendo una coordinación mejor para poder desde el Consejo poder apoyar a estas entidades en su quehacer sustantivo de formación de estudiantes, de difusión del conocimiento y de generación de este conocimiento y de generación de nuevas tecnologías que puedan después ser transferidas al sector productivo del país. Podemos sí consolidar algunos recursos importantes para poder hacer de la cabeza del sector, del Consejo Nacional de las Humanidades, Ciencias y Tecnologías, un trabajo mucho más sustantivo, eficaz y que permita aprovechar estos recursos realmente de manera efectiva. Junto con esta consolidación, creo que es importante también hacer lo que nos ha pedido a todos los sectores del gobierno federal, del gabinete y del gabinete ampliado, el licenciado López Obrador, que es hacer que la estructura sea mucho más austera, el gasto operativo mucho más austero, mucho más funcional. Por ejemplo, estamos articulando las políticas de apoyo a la ciencia y de apoyo a las instituciones con las políticas de formación de nuevos investigadores, que hasta ahora habían estado desarticuladas. Estamos también proponiendo una articulación de los dos sistemas que tiene el Consejo Nacional para aterrizar en las regiones de manera descentralizada las propuestas federales de apoyo a la ciencia y la tecnología, que son el apoyo al sistema de centros públicos de investigación, que son 27, y el apoyo a direcciones regionales que estén muy bien distribuidas para poder detectar cuáles son las prioridades que hay que atender en cada una de las regiones de este gran país. Entonces, este uso más eficiente de los recursos implica una reestructuración del Consejo para que no se fuguen los recursos y para hacer una distribución de los apoyos mucho mejor regulada en torno a dos iniciativas. A esta iniciativa de empujar la frontera del conocimiento desde México para poder realmente estar en posibilidades de hacer el cambio tecnológico desde nuestro país y de no estar importando siempre las tecnologías, inclusive para las necesidades públicas. Debemos siempre favorecer la generación de tecnologías adecuadas, pertinentes, y el favorecer a las empresas nacionales que están contribuyendo a hacer esta transferencia del sector académico, científico y tecnológico al sector productivo del país. Pero también es importantísimo articular programas de apoyo y de sustento científico y tecnológico a las prioridades que nuestro presidente electo ha puesto sobre la mesa. Estas prioridades, estos proyectos prioritarios necesitan, es indispensable para que tengan éxito, de la acción, del trabajo, del compromiso de la comunidad de científicos y tecnólogos de este país. Nos referimos a proyectos que tienen que ver con la reforestación, restauración y cuidado de algunos de los ambientes más ricos del mundo, que son las zonas tropicales del país. También la generación de tecnologías para hacer eficientes programas tan valiosos como son los de Internet para Todos, los de Jóvenes Construyendo el Futuro, en fin, todos estos grandes retos importantísimos que pueden tener mucho mayor éxito si se les sustenta
con desarrollos propios nacionales en la frontera del conocimiento humanístico y científico, pero también tecnológico. En salud hay problemas gravísimos en este país, muy asociados a los problemas ambientales. Como les decía, los niños en México se mueren ahora por la ingesta de alimentos, de agua o el respirar de un aire intoxicado que los hace propensos a edades muy tempranas a diferentes tipos de cáncer, sobre todo el cáncer de sangre, la leucemia linfoblástica aguda. Es una prioridad entender qué está pasando, prevenir, y en los casos en los cuales se llega a la enfermedad, teniendo algunos de los hospitales mejores del mundo, que tienen los mejores sistemas de diagnóstico, generalizar esta capacidad de curar a una proporción mucho mayor de niños que llegan a enfermarse. En el mundo se curan cerca del 90-95%, en México apenas más del 40%. Y, sin embargo, tenemos 2 hospitales del sistema de Institutos Nacionales de Salud Público, que son los que tienen de los mayores índices de curación una vez que se detecta esta enfermedad. Aquí hay un problema de tecnología, hay un problema de entendimiento científico y de apropiación de una capacidad, pero no solamente en los hospitales, sino en todas las clínicas a donde llegan las madres a presentar a sus hijos con este tipo de males. Hay muchos otros problemas que tienen que ver con la salud, que, como decía, es un reflejo de la pobreza, es un reflejo de las malas condiciones ambientales, y todas estas enfermedades crónico-degenerativas, como ahora el daño renal crónico terminal, que es también una causa muy importante de mortalidad en nuestro país, tienen que ver con estas implicaciones de pobreza, de deterioro ambiental, de mala nutrición. Hay aquí una serie de retos que tienen que ver con otro de los proyectos prioritarios de nuestro presidente electo, que es asegurar una atención de la salud, pero con una visión de prevención y de acceso a toda la población. Este gran reto, este gran fin, con el cual yo coincido completamente, implica el convocar también a una gran cantidad de colegas científicos, tecnólogos, biomédicos, médicos, que puedan hacer realidad este enfoque de medicina preventiva y esta solución a muchos de estos retos de salud que enfrenta nuestra población. Hablábamos hace un momentito de que en México tenemos ya la posibilidad de producir los stents, que son estas tecnologías que sirven para sacar o salvar a pacientes con enfermedad cardiovascular ya aguda, y sin embargo no se ha invertido en que termine, que madure este desarrollo nacional para poder hacer accesible este tipo de solución a un problema agudo de salud que se constituye ya en la primera causa de mortalidad de la población nacional, que son las enfermedades cardiovasculares. En fin, podríamos aquí hablar de muchos más ejemplos. Muchos de esos retos, desde las humanidades, las ciencias y las tecnologías, implican compromisos de largo plazo. Entonces, esta sí es una propuesta que hay que retomar desde su aspecto jurídico para poder asegurar que las comunidades científicas y de tecnólogos puedan contar con este apoyo del Estado para poder llegar a buen término en algunas de estas investigaciones. Entonces, sin duda, desde esta claridad y este compromiso por ejercer nuestro quehacer como científicos, tecnólogos y ahora servidores públicos, desde la ciencia, las humanidades y la tecnología en favor de este país, de mejorar el bienestar social y del cuidado del ambiente y de nuestra gran riqueza, que es otro aspecto importantísimo a desarrollar. Implica así hacer valer esta propuesta que existe ya en la ley actual de ciencia y tecnología, de aumentar por lo menos al 1% del Producto Interno Bruto el gasto en ciencia y tecnología.
Pero a la par de hacer este tipo de propuestas que encontramos muy valiosas, tenemos que resolver el tener una articulación, una consolidación, una eficiencia, como les decía, mayor, para poder asegurar que el apoyo a la formación de nuevos investigadores y de colegas que hoy tenemos, fíjense ustedes, más del número de científicos hoy en día en el Sistema Nacional de Investigadores, tenemos 30,000 investigadores mexicanos fugados, es decir, en el extranjero, no por opción, sino por obligación, por no haber encontrado las condiciones. Esto es muy sintomático. Tenemos un poco más del número de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores hoy en día fuera del país que dentro del país. Esto quiere decir que el país está gastando en formar nuevos investigadores, pero luego esa inversión se le fuga, no la recupera en favor de la patria, en favor de todas estas necesidades que podrían estar atendiendo todos estos brillantes colegas mexicanos que están en un 75% de los casos ubicados en puestos de gran liderazgo, tanto en universidades de Estados Unidos, de Asia, de Europa, como también en algunas empresas desarrollando algunas de las tecnologías de vanguardia. Pero son nuestros compatriotas que podrían estar haciendo eso en México y o en beneficio de nuestro país. ¿Cómo le hacemos si el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología recibe apenas suficientes recursos para seguir una inercia de formación de becarios y de apoyo a los investigadores que ya están instalados, que por ningún motivo creo que se deba de parar, pero sin recursos realmente consolidados del Estado para poder hacer efectivo ese gran esfuerzo, esa gran inversión que está haciendo el Estado mexicano como eso, como una inversión y no como un gasto a fondo perdido. Esa es para mí una problemática, un reto muy importante, casi tan importante como asegurar que tengamos mayores presupuestos. Pero si este presupuesto no se consolida en la cabeza del sector, este presupuesto se va diluyendo, no se pueden articular programas que realmente aseguren que este gasto del Estado en la formación de nuevos investigadores y en el apoyo a los investigadores que están en México deje de ser un gasto a fondo perdido para convertirse en una inversión importante para la solución y para el aporte de México en la vanguardia de la generación de conocimiento y de nuevas tecnologías. Y sí, ya nada más me quedan dos puntitos. La descentralización y regionalización del esfuerzo de el desarrollo de las humanidades, las ciencias y las tecnologías es fundamental. En el CONACYT existe todo para que esto se lleve a cabo, sin embargo, una vez más, no existe ni los programas articuladores para hacer esto efectivo, ni muchas veces los recursos. ¿Cuáles son estos programas? Pues son lo que hemos llamado los programas nacionales estratégicos, que van de la mano, le dan solvencia, complementan y a veces sustentan y le van a dar posibilidad de llegar al mejor fin posible a por lo menos algunos de los proyectos prioritarios que se han puesto sobre la mesa por parte del presidente electo. Tenemos las direcciones regionales, 8 que estamos proponiendo ahora, tenemos 27 centros públicos de investigación que creo deben de ordenarse para hacer honor a esto de ser centros públicos de investigación, rompiendo algunas contradicciones con el impulso que se les ha dado para convertirse en entidades privadas, pero todavía recibiendo aportes del Estado también a fondo perdido. Y finalmente quisiera terminar con este tema de la independencia tecnológica y de este punto que nos señalaba como parte del programa de trabajo que ustedes
acaban de aprobar, la diputada Solís Barrera, que tiene que ver con cómo establecer una vinculación virtuosa entre la academia, el sector público, el sector social, quisiera añadir, y el sector productivo. Esta inversión, que se apunta en algunas cifras del 30% del sector privado a la ciencia y la tecnología, son cifras, creo yo, bastante optimistas, que cuando uno las mira con cuidado resulta que muchas veces no pasan realmente los criterios de la OECD para calificarse como aportaciones del sector privado a la ciencia y a la tecnología. ¿Y qué es lo que ha pasado? En estos últimos sexenios se ha hecho una transferencia directa y líquida, sin ninguna estructura articuladora, ni por ramos, ni por prioridades, ni por problemáticas, ni por tamaño de empresas, es decir, favoreciendo más a las micro, nano o pequeñas, sino al revés, favoreciendo en un 75% a las grandes empresas. Y bueno, fue una apuesta, fue una congruencia con un sistema neoliberal globalizado que está dictado por justamente muchas de estas empresas que fueron favorecidas, pero ni siquiera implicó para México, dicho esto por la OECD, que ha reprobado a nuestro país, un aumento de la productividad de empresas con base científico y tecnológico. Entonces, aún en el caso que hubiéramos querido realmente tener este tipo de política para este objetivo de aumentar la productividad de empresas, aunque fueran grandes en el 75%, apostándole a ellas el aumento de la productividad con base en esta inversión, desde este esfuerzo tan grande que hace el gobierno de México de ciencia y tecnología, que implicó miles de millones de pesos, no resultó. ¿Cómo estamos nosotros pensando? Y se los planteamos aquí como parte de la reflexión de trabajo tan valiosa que han iniciado ustedes, y realmente me da muchísimo gusto que haya tanto interés, tantas diputadas y diputados en esta nueva legislatura, porque en otras había yo venido varias veces a este recinto prometiendo tener una interlocución con diputadas y diputados, y no me encontraba a veces a ninguno o a muy poquitos, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad para compartirles, y estaré en la mejor disposición de compartirles muchísimas más ideas, datos, programas, esperanzas e ilusiones también de qué podemos hacer en beneficio de este país. Les comparto esta última, que tiene que ver con focalizar algunos ramos alineados con algunos de estos programas nacionales estratégicos de desarrollo tecnológico que podemos incentivar desde la frontera de la ciencia, en apoyo a las universidades o a los hospitales, a los institutos nacionales de salud pública, en donde hay muchísima capacidad que se ha acumulado científica y tecnológica en este país. Y una vez que se logre este cambio tecnológico, convocar a empresas pequeñas hasta medianas, microempresas que puedan hacerse cargo de este cambio tecnológico para colocarlo con incentivos en términos de incentivos fiscales, pero también desde el gobierno